encuentro que vamos a grabar. Sí, Y bueno, básicamente lo que queremos es conocerte a ti. Tú ya conoces un poco nuestra idea, te la comenté cuando nos conocimos en Buenos Aires hace un tiempo. Muy emocionada con tu trabajo cuando tuve la oportunidad de verlo y cómo son las coincidencias, ¿no? Como todo lo que también conllevó esa experiencia en mí. Y yo incluso se los compartí también a mis compañeros y nada, bueno, yo creo que ya se conocían, o sea, se conocieron ahora en estos breves minutitos, no, pero si te quieres presentar formalmente, lo puedes bueno, hacer. bueno, yo soy Alba Burgos Almaraz, soy cordobesa de la provincia de Córdoba en Argentina, pero estoy viviendo en Río Negro, en Cipolletti, hace 16 años y espero prontito volver a Córdoba. Pero bueno, mientras tanto ha sido una época de mucha producción. Aquí trabajo en la Universidad Nacional del Comahue, en la Cátedra de Literatura Griega Antigua y en griego. Eh, Soy teatrista, me formé como teatrista, después como investigadora escénica, psicóloga social también. Y bueno, tengo mucho que ver con las artes visuales, la pintura y las máscaras. Entonces, desde ahí, eh, bueno, también en la dramaturgia, por supuesto, que es uno de los trabajos, bueno, no sé cuál es el favorito, pero lo hago con mucha pasión, la dramaturgia y la actuación, que es lo que más me gusta. Bueno, nos hemos conocido con Silvana en Buenos Aires, eh, en las jornadas de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT, a la que tienen acceso todos quienes quieran participar en Argentina y en Latinoamérica. Y hacemos jornadas anuales, unas en mayo, donde nos vimos con Silvana, nos conocimos en el marco de la Feria del Libro. También ahí hice una función, la otra, Medea se llama la obra que llevé, que, bueno, no la podíamos hacer junto con AINCRIT por cuestiones de organización y porque AINCRIT es sin fines de lucro. Entonces la hicimos en una salita por nuestra cuenta y en una mini jornada con otra investigadora que es Claudia Stern, que hizo otra obra, y juntas, bueno, hicimos un conversatorio breve porque había circunstancias especiales ese día de transporte. Así que estuvimos ahí y creo que ahí nos vimos con Silvana un ratito y después sí nos conversamos un rato más largo en las jornadas de Ingrid. Así que bueno, acá estamos. Bueno, y ahora yo le quiero dar la palabra a mis compañeros para que ellos se pudieran también presentar. Quien quisiera comenzar. Bueno, dale, yo empiezo ya que empecé hablando ahí con Alba. Bueno, yo soy argentina, soy de Buenos Aires. Después me fui a vivir a San Pablo y ahí allí viví 15 años y después retorné, viví un año más en Buenos Aires y ahora estoy en Catamarca hace 3. Mi primera formación, en coincidencia contigo también, es en artes visuales. Yo soy profe de escultura y licenciada en artes visuales. Y bueno, y después a partir de esa investigación me fui yendo para el cine. Hice un año en el ENERC, en la Escuela de Cine de Buenos Aires, y Sí. después, y ahí era para dirección de fotografía, pero bueno, después hice fotografía y poco tiempo después me fui a vivir a Brasil. Y ahí en Brasil empecé a trabajar con la lengua, enseñando español, y de alguna forma eso me fue acercando mucho a la palabra. Y en un momento se me ocurre hacer un curso de guión, y fue como una revelación, porque fue como, wow, es esto lo que yo estuve buscando durante tanto tiempo, ¿no? La escritura, pero de imágenes, de historia, ¿no? Y ahí se me abrió todo un nuevo campo, ¿no? De investigación y de interés y de querer aprender mucho sobre eso. Y después empecé a recordar, ¿no? Experiencias de más joven que había tenido en teatro, que había escrito una obra. Y ahí dije, yo ni sabía cómo se llamaba eso, ¿no?
cómo son las vueltas de la vida. Y bueno, y ahí me puse a estudiar guión y me fue bastante bien. Y cuando terminé de estudiar me di cuenta que no sabía nada. Entonces me metí en una escuela muy particular que hay en San Pablo que se llama SP Escola de Teatro. Y es una escuela de teatro que está hecha por artistas. Son varios grupos de teatro de San Pablo que se unieron para hacer una escuela. Entonces tienen 6 carreras, 6 especialidades: dramaturgia, dirección, actuación, sonido, luz, ¿no? Vestuario, todo. Y bueno, y se estudia de una forma muy particular, que es haciendo, ¿no? Y reflexionando a partir de eso. Y bueno, eso la verdad que fue mi última experiencia formativa significativa y que de alguna forma me hizo sentir que, bueno, ahora sí, algo, ¿no? Uno cuando se siente que está en el camino, ¿no? Y ahí hice varias obras, varias cuestiones ahí con audiovisual también. Actualmente trabajo con las dos cosas, ¿no? Siempre trabajo en un cruce con educación, cultura Claro. y arte, ¿no? También he trabajado en programas artísticos, coordinado experiencias educativas, lecturas dramáticas, ciclos de lecturas dramáticas. Bueno, buceo por ahí, digamos, entre el cine, el teatro, el arte y la educación, un poco me interesan muchas cosas, la verdad. A veces eso, como que trabajo por proyectos y me voy uniendo a proyectos que me van interesando, ¿no? Entonces, y ahí hago un link entonces con este proyecto, que de alguna forma nace así, muy poco pretencioso, no desde un lugar académico ni de un lugar de búsqueda creativa, sino más de un lugar de encuentro de 2 amigos míos muy queridos y de mucho tiempo que yo reúno porque escucho que estamos en conversaciones similares y que eso nos podría aportar algo, ¿viste? Particular en esa unión de nosotros tres. Y es a partir de esta conversación que empiezan a aparecer de una forma muy potente, inclusive, en un primer encuentro ya una pregunta casi norteadora, ¿no? Que es esta de cómo me mató mi madre, ¿no? Reconocerse un hijo de Medea, ¿no? Esa fue la conversación que se dio un poco con Silvana por un lado y con Diego por el otro, y que yo hice, ¡tuc! Es esto, hablemos sobre qué es ser un hijo de Medea, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a elaborar, a buscar referencias, etcétera. Y bueno, nada, ahí Silvana viene con este hallazgo que fue tu obra y esa interlocución con vos. Así que, bueno, ahora le paso la palabra a Diego. Precioso camino, sí. Bueno. Gracias, Ceci. Sos un amor. Bueno, me llamo Diego, como ya saben. Tengo 36, soy brasileño de São Paulo. Yo me recibí en letras, en la carrera de letras en la USP en 2000, ¿cuándo? 11, ya hace tiempo. Eh, entonces tuve un poco de formación en los estudios clásicos, ¿no? En todas las cuestiones de las tragedias, de la lírica, en fin. No tan profundizado, pero por lo menos 4 disciplinas obligatorias, así que vimos, ¿no? Y a mí me encanta, siempre me encantó mucho estudiar el mundo clásico. Más recientemente en mi vida yo me formé como psicoanalista, pero no clínico, solo teórico, y luego abandoné el psicoanálisis para irme a la psicología junguiana, donde estoy actualmente estudiando y formándome. Y yo soy un adicto en recuperación. Y parte de mi experiencia de sufrimiento, yo creo que es fundamental para traerme a este lugar. Y mi búsqueda por mi propia ¿cómo se diría en español eso? Individualidad. Individuación. Individuación, Individuación. sí. Individuación, sí. Individuación, sí. 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 Ah,
Y yo estoy en un momento, desde el año pasado, muy profundo de cura, de búsqueda de cura, de adicción, de una depresión profunda. Y a la vez, yo lo que sé hacer de mejor, creo, es estudiar. Entonces, no tan académicamente, pero de manera general, lo que me gusta hacer es estudiar. Y fui con eso del psicoanálisis y después de la psicología junguiana. Y hubo un momento del principio del año en donde empecé a preguntarme eso, ¿por qué en la tragedia de Medea los chicos no tienen voz? ¿No? ¿Por qué no hay nada de ellos? O sea, ¿por qué yo me preguntaba eso? Yo tengo tantas cosas que quiero decir desde esa experiencia de haber vivido una vida y una muerte con mi madre. ¿Y dónde podría yo expresar esto? Y me recordaba mucho el mito de Medea, pero justamente desde esa posición de los hijos que no pueden hablar lo que sienten. Y venía con Cecilia justamente ahí como amigos y como ambos curadores, ¿no? Uno del otro, hablando mucho y teniendo muchos encuentros y le comenté mucho eso, que estaba con esa idea en mi cabeza de perseguir un poco ese lugar, de cómo se sienten, de cómo es morir ahí y por qué también en la obra no están, ¿no? Representados de una forma, solo hay dos líneas básicamente, ¿no? Donde piden para sobrevivir, donde piden que no les maten, ¿no? Ujú. Em, entonces, todo ese proceso mío de búsqueda, de curación, de búsqueda, de acercarme otra vez a las artes, porque antes de cursar letras durante toda la infancia, la niñez y mi adolescencia, yo hice teatro popular en Brasil. Yo vengo de una comunidad, de una zona muy pobre, donde no había recursos psicoanalíticos, psicológicos, pero había el teatro como un lugar para mí, sobre todo, de transmutación de un sufrimiento que ya estaba establecido por la clase, por otras enfermedades psicológicas de la familia, por la escasez de dinero, de comida a veces, de lo que fuera, pero el teatro como una herramienta mía de desarrollo y de transmutación de emociones, porque yo era un chico muy emocionado. Y yo siento que perdí ese lugar durante la vida y me intentaba reconectar a ese lugar otra vez ahora a partir del sufrimiento de la adicción, pero también de una comprensión de cómo el teatro puede ser transformador, sobre todo para mí, en mi propia experiencia. Y bueno, y ahí hablé todo eso con las chicas y empezamos a reunirnos y aquí estamos. Yo creo que lo más ya Silvana y Ceci te podían explicar. Y bueno, ese es mi lugar de habla aquí en este grupo y un gusto conocerla. Y yo viví en Córdoba, yo hice un intercambio de un año en Córdoba, en Argentina, y fue hermoso vivir allá. Entonces, sí que Córdoba es una ciudad hermosa y Sí, quiero sí. volver también, quiero estar ahí. Ah, nos vamos a encontrar entonces. Ojalá, así Ojalá, sea. todos en Córdoba. Ay, que nos Hoy sí, qué encontremos, por Pico se lindo. va a estudiar a favor. Córdoba, Alba. Por Un año favor. y pico se va a estudiar a Córdoba, así que también. Quiero Oh, hacer un adendo que Diego es profesor de español, así nos conocimos nosotros dando clases, por eso Sí, hace es perfecto cierto. español siendo brasileño. ay, qué maravilla. Bueno, bueno, un montón de conocimientos, además de la experiencia de vida, si me permiten, pero me encuentro con gente muy potente, maravillosa. Muchas gracias. Gracias, Alba. Gracias. Y bueno, partir preguntándote por Ah, cómo pará, llegaste a pará, Medellín. preséntate tú Ah, porque perdón. este es un registro Ah, nuestro, es nuestro primer registro perfecto. formal de proceso. Así que Bueno, mi preséntate. nombre es Silvana y me formé primero en historia. Yo trabajé como profesora de historia unos años y luego, bueno, me vino como una crisis vocacional, una vocación que había sentido desde muy joven, pero que se vio truncada por mi madre, de no querer, de no seguir apoyando mi carrera artística que yo venía desarrollando en el colegio. Entonces, opté, diríamos, por una carrera tradicional, que es la pedagogía, y trabajé. Pero luego de 5 años trabajando, decidí entrar a estudiar teatro y mi meta siempre fue estudiar teatro en una universidad fuerte acá en Chile. Entonces entré a estudiar en la Universidad Católica en Santiago
Y eso me permitió irme de intercambio a la Universidad de Sao Paulo, cuando conocí a C en el año 2016. Y después hice un segundo intercambio en la Universidad de México, en la UNAM. Y ahí un poco empecé a darme cuenta que ya mi mirada hacia el teatro venía teñida un poco por las humanidades, entonces como que siempre hubo una intención, diríamos, más allá de lo espectacular, sino que también de pensarlo, de escribirlo, de analizarlo, y bueno, en el contexto en que nos conocimos con Alba, fue básicamente eso, también entregar como algo más, ¿no? Esa reflexión que genera el acontecimiento, que también es válida y que también se puede desarrollar en profundidad. Y bueno, pero siempre estuvo ahí también esas ganas de generar la interpretación, de volver a la interpretación, de volver a la creación, como yo creadora, ¿no? Como yo actriz. Y así que con C, hace 2 años creo, ¿no? Más o menos. Sí, O hace 2 años. 2 años que le conté yo una experiencia que tuve acá en relación a la figura de la Virgen María, como de cuestionarla, como de referente femenino. Entonces con C comenzamos a trabajar mucho la figura de la Virgen María y cómo la Virgen María un poco va generando un referente para lo femenino. Y después pasó el tiempo, yo me metí en el doctorado en el que estoy ahora, perdimos un poco ese hilo creativo, pero lo retomamos este año cuando se suma Diego y se dice, ya vamos a hablar de lo femenino, pero vamos a hablar de esta figura materna que también un poco estaba reflejada en la Virgen, pero ahora la queremos como trasladar a la figura de Medea, ¿no? Queremos trabajar ese referente, ¿no? La figura de Medea, ahí vamos a ir desmembrando como nuestras historias en relación a esta figura y sentirnos también los hijos de Medea. Y ahí fluyó increíblemente, Alba, los recuerdos, las vivencias de infancia, como que siento yo que el arquetipo de Medea nos permitió como una especie de gatillante que rápidamente todo comenzó a encajar. ¿Me entienden? Como que la Virgen María, yo siento que sí está como referente femenino, pero como Medea nos trae la parte oscura, como la parte más siniestra, ¿cierto? De lo femenino, ¿no? De esa mujer que mata. Entonces, como que rápidamente nuestras memorias de infancia comenzaron que son lamentablemente a veces las que más recordamos, como las memorias más tristes son las que más recordamos. Entonces, como que yo siento que a través de la figura de Medea pude conectar mucho más con esa voz de hijo e hija que tengo. Así que eso podría yo contarte. Y bueno, y gracias porque no lo había pensado esto que te estaba diciendo antes, de cómo la figura de Medea me permitió como canalizar mejor los recuerdos. No lo había pensado antes. Y nada, no sé, darte la palabra a ti ahora, escucharte. Quiero que me cuentes un poco también de cómo llegaste a la figura de Medea, por qué quisiste trabajar Medea y qué de lo contemporáneo te acercó a Medea. Hay mucho, la historia es muy larga de mi relación con este mito y con esta tragedia. Me tengo que volver a Córdoba, allá lejos, pero mucho, hace como 20 años, estando en la facultad, empecé a trabajar primero con Antígona y después, bueno, en literatura española estaba viendo Yerma y a la par, creo, leía algo de Medea y entonces, bueno, hice una primera versión de la que mejor no me quiero acordar, muy atrevida en la juventud, de una reescritura que ponía como no en diálogo, sino que unía las figuras de Yerma y de Medea, ¿no? Cuando Yerma dice mata al marido y dice matado a mi hijo, yo lo relacionaba con Medea, y desde lo literario en realidad me empecé a relacionar con las figuras de las mujeres y de estas mujeres tan fuertes, ¿no? Eh, eh, yo no lo sé bien, no recuerdo bien,
conscientemente, yo perdí a mi madre muy joven, a los 13 años. Entonces, bueno, no es ninguna casualidad seguramente. Nunca me conecté por ese lado, pero nada es casualidad en las elecciones, tanto de investigación como en lo creativo o en la creación, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con esa primera versión de Medea, un poco bailada también, porque en esa época yo bailaba bastante, estudiaba teatro, y bueno, y esa cosa apasionada de la juventud hice muchas cosas que, bueno, para esa época estaban bien como la experiencia de lo teatral, la danza y lo literario, ¿no? Y empezar digo, a relacionarme con el público, con músicos, bien, bien metida en esa experiencia. A la par, bueno, yo iban naciendo mis hijas, todas mujeres, así que, no sé, eh, se iban haciendo versiones de Medea. Y después empecé a investigar más en el mito de Medea, porque al ir haciéndola, cada vez que ponía en escena, que no fueron muchas, pero me pasaba esto que vos decís, Silvana, ¿no? Desde lo sensible en el teatro, se abren, para mí, mi modo de pensar es a través de lo sensible, y ahora lo sé, bien consciente, y para ese lado voy, ¿no? Que desde lo sensible se despierta, y desde la imagen se despiertan, y es como una campanita que, a ver, voy por este lado, y yo sigo por ese lado, estudiando desde la lengua griega, cuando me vine acá al sur, y que la primera obra que me tocó ver, porque me llamaba la atención, se daba en la universidad, fue una versión de Medea. Mm. Entonces, bueno, cuando vi dije, ay, no puede ser esta versión, que estaba muy enojada porque yo la veía con ojos muy críticos, veía como una Medea dulce, muy lírica, ¿no? Y entonces ahí me empezó a picar de nuevo el bichito de, bueno, ¿qué haría yo, no? Entonces, volví a la Medea a trabajarla por escenas, a experimentar con dos o tres personas distintas. Los actores y las actrices acá en el sur son muy tímidos, se asustan mucho de la tragedia. Eh, Capaz que también que no se la entiende mucho, ¿no? O al relacionarme a mí con esto de la literatura griega y la academia, se me relaciona, uy, vamos a tener que hacer Medea en griego. No, siempre yo, mi origen es muy barrial, vengo de familia de padres trabajadores, entonces siempre, sí, me encanta estudiar, me reconozco en esto que dice Diego. Yo tengo 64 años y sigo estudiando, estudio, pero con unas ganas, como si fuera la primera vez que estudio algo, siempre. Y bueno, seguí investigando, volví sobre la Medea, deseché el texto que tenía, me pidieron un monólogo de Medea para un profesorado, y yo accedí, lo estudié. Seguí trabajando, ampliando escenas, me gustó trabajar con algunos objetos. Bueno, durante varios años hice eso, empecé a hacer algunas puestas con un grupo que teníamos acá en Cipolletti, un grupo independiente, todos profes de lengua, así que bueno, no teníamos tanto tiempo de trabajo escénico, pero nos gustaba mucho. Después por un par de años se suspendió. Antes que empiece la Medea volví a armar otro grupo al que le interesaba trabajar Medea. Reescribí lo que tenía ya desde los ensayos e improvisaciones, eh, un texto que está bastante cercano al que tengo hoy. Eh, y bueno, y llegó la pandemia. Llegó la pandemia, todo el mundo adentro, eh, nos quedó una función pendiente, un reestreno. En esa versión yo tenía muchos objetos en escena, los hijos de Medea estaban presentados con dos fumigadores. ¿Saben lo que son fumigadores? Ujú. Sí.
son como este termo, pero más grandes, metálicos que habíamos encontrado, ¿no? Viejos, con unas varas largas, así que es por donde va el veneno, fumigadores de veneno. Y yo decía, uy, veneno, fumigador, son dos, son los hijos de Medea. Bueno, unos objetos preciosos. También había un carro de supermercado un poco modificado que hacía de cuna, de altar, eh, de carro de Medea. Bueno, había muchos objetos en escena. El traje de Medea era color crudo, casi blanco. La tela que vos conociste, Silvana, era blanca. Y bueno, y era una puesta en la dicción de Medea bastante clásica. Viene la pandemia, el grupo se desarma y yo dije, bueno, esto se acabó, no funciona, voy a tirar todo. Había pasado varios meses de la pandemia, me decidí a tirar todo, puse todo, objetos, vestidos, todo en un container pequeño que había en la puerta de mi casa, tiré todo. Al otro día, así textual, al otro día me llaman de la sala que había quedado pendiente esa función de preestreno y me dicen, tenés una función pendiente, reabrimos el teatro, la vamos a esperar, ¿querés hacerla? Y bueno, yo no pude decir que no, faltaban 2 meses, así que dije, yo en 2 meses la ensayo, la quería mucho esa obra, hice todo de nuevo, pero todo estaba sintetizado en el vestido de Medea, porque había trabajado mucho con el texto de Heiner Müller, no sé si lo conocen, Medea Sí, Material, el de Máquina Hamlet. En ese mismo libro tiene Medea Material, que bueno, es un texto fragmentario, en la primera lectura no se entiende muy bien, pero yo lo leí muchísimo, lo trabajé, me gustaba el lenguaje que usaba muy fuerte, y al conocer en profundidad el mito y la trama de la tragedia de Eurípides, dije, no, pero este tipo, el Heiner Müller, tiene un conocimiento profundísimo de lo que es el mito, del argumento, de las redes de acciones, y me quedé muy asombrada de cómo arma desde semejante argumentación de una Eurípides, un texto tan fragmentario que parece que no está claro el mito, bueno. Pero habla mucho y nombra muchas veces, hace mucha imagen con el vestido de Medea, el vestido de novia, el vestido de Medea, el vestido envenenado. Bueno, entonces yo trabajé mucho en las imágenes con eso. Lo único que quedó en escena fue el vestido de Medea, que tiene un vestido simple y arriba una especie de capa que hace, bueno, representa en una parte a los hijos, en otra a Jasón, en otra a la vieja nodriza, en otra es una especie de barquito, bueno, un muerto, su hermano muerto. Bueno, y con eso me quedé, además en rojo. ¿Por qué rojo? No lo sé bien, ahora recién lo estoy descubriendo, en relación a la pintura y a los procesos de la pintura y en la búsqueda del color, también empecé a relacionar con el mito de Medea, que está muy cercano en el lugar a donde se trabajaba con el rojo cadmio y el oro, representado o que representa el sol. Y bueno, y también ahí me puse a buscar y encuentro esto de Hécate, la diosa de la oscuridad, Diego, que se relaciona con esto de lo oscuro y la hechicera que es Medea, ¿no? Por ahí la madre que mata a los hijos, pero también esta otra imagen tan fuerte de Medea que es una hechicera. Hoy diríamos una bruja, ¿no es cierto? Es una bruja, una hechicera que mata con venenos, además de matar
No, básicamente mata con venenos y con engaños, ¿no? Y parece que todas esas artes la aprendía de Hécate, que es la diosa de la oscuridad, la diosa de los pasajes, la diosa que atraviesa límites entre la vida y la muerte. Bueno, ahí hay mucho. Bueno, todo eso está en Medea. Y desde lo personal, bueno, no maté a ningún hijo, creo, ninguna hija. Conscientemente, no. Pero más de una vez las dos hijas más chicas me dijeron, mamá, ¿por qué esta obra que matás a tus hijos? Así como, ¿qué tengo que ver, qué tenemos que ver nosotras, cada una por separado me lo dijo, con esto, ¿no? Eh, yo creo que agarré mi idea por el lado de lo vengativo, de lo rencoroso en relación a mis experiencias con hombres en alguna época de mi vida, ¿no? Elecciones que hice en las que no me fue bien y guardaba mucho rencor, mucho resentimiento, ¿no? Y el teatro también a mí yo no sé si me sanó, pero me entretiene muchísimo en esto de cambiar la energía y jugar a esta altura de mi vida, jugar con toda esa densidad de la vida, eh, que bueno, no es fácil a veces, a pesar de que, bueno, yo me he psicoanalizado, trabajo mucho con la psicología y todo eso, pero las experiencias de vida tienen tiempos y nos llevan, sí, toda la vida a veces. Superarlas, cambiarlas, o están acá y veo qué hago. Yo creo que me animo a jugar un poco en el teatro con esto, ¿no? Y me alivia mucho. Wow. Me alivia no solo en lo catártico, sino que después pienso también y escribo muchísimo. Entonces eso para mí es lo que me da más vida todavía. En eso sí estoy muy agradecida del teatro. Encontrar, oh, pero en la tragedia, tantas muertes. Sin embargo, esto que vos decías, Silvana, me moviliza ver una obra de teatro. Yo siempre estoy cansada y digo, ¿para qué miércoles hago tanto trabajo, tanta inversión de tiempo y energía en esto de hacer obras en el teatro independiente que no me da ni un peso, sinceramente, y más en este momento en la Argentina? Pero cada vez que salgo de un ensayo, salgo tan feliz con un estado particular que, bueno, y más después de una función, bueno, ni hablar. Yo quería solo tal vez hacer un Sí. comentario que tiene que ver con un poco de lo que habló sobre tal vez ese lugar personal que te llevó a ese personaje, ¿no? Mm, Y una cosa que durante nuestras reuniones quedó claro para nosotros es que no hay una Medea si no hay un patriarcado. ajá. Y quería tal vez que pudieras comentar un poco ese sentido o un poco esa idea, porque es un lugar que a nosotros como hijos nos da una dimensión alejada lo suficiente en términos Ujú. psicológicos, efectivamente, para pensar eh, ese gran escenario que es el patriarcado, digamos, ¿no? Y cómo le afecta y constituye y llega a crear finalmente una Medea y la tragedia en sí misma, no solo la personaje, como la muerte de sus hijos. Sí. Entonces, hay algo de esa dimensión personal que tal vez esté recortada por eso, ¿no? Yo, bueno, siempre está atravesada toda la búsqueda de los personajes, de mis personajes, por esto de descubrir o poner, deconstruir o poner a la vista el patriarcado. No, ni siquiera lo nombro al patriarcado en ningún momento. Yo tengo estudios de género, pero sobre todo tengo experiencia en esto del patriarcado. La ciudad de Córdoba, que es mi origen de educación y crianza, es
se está construyendo, pero la universidad y la justicia, que es lo que me ha tocado experimentar, son sumamente patriarcales. Entonces, desde ese lugar, y además que atravesé mi carrera de letras en épocas de la dictadura militar, desde el 77 hasta el 83. No se podía, pero ni respirar. Yo no sé cómo estoy acá hoy, mis pocos compañeros, porque éramos muy poquitos los que estudiábamos, 10 personas entramos, quedamos, digamos, entre la gente que deja y bueno, y también otra gente que se tuvo que ir, éramos todos muy jóvenes. Digo, la experiencia del patriarcado desde todo lugar, la educación, mi familia ha sido básicamente católica del norte. Entonces, vos lo sabés ahora, Cecilia, lo experimentás, es una sociedad totalmente cerrada y patriarcal. Cuando llego a letras, yo tenía una visión, venía de una familia de trabajadores, mi papá gremialista, peronista, entonces también con una mirada patriarcal y a la vez con un rescatar el trabajo de las mujeres. También eso yo lo viví en mi familia y mujeres muy fuertes en mi familia, mi abuela, mi madre, no sé, mi abuela matriarca, yo la reconozco como una madre poderosa y hasta autoritaria, eso sí pude verlo desde que era chica, ¿no? Entonces, cuando yo tomo personajes de la tragedia, en realidad siempre tengo muy presente esto del poder del autoritarismo. Primero desde está institucionalizado en la sociedad como el patriarcado. Y después en esto de el poder abusivo que puede venir también de las mujeres, ¿no? Cuando leo Medea, primero había estado por Antígona, pero después cuando entro al mundo de Medea, lo primero que veo es esto, el sufrimiento de una mujer hasta la locura, tal de estar enceguecida. O sea, pienso en esta ecuación, sufrimiento, locura y una especie de enceguecimiento en la ira y en ese sentimiento de odio, ¿no? Con que creo que yo me identifiqué. He pasado épocas de mucho sufrimiento, pero muchísimo sufrimiento, de violencia psicológica, con una pareja, con dos parejas, y bueno, y mucha revisión de mi vida en ese aspecto. Y entonces, toda mi formación académica, más la experiencia de vida, estoy siempre atenta a esto. Y lo primero que vi en Medea, más que ver como responsable de la muerte de los hijos, que mucho, es como muy terrible. Lo primero que veía era este enfrentamiento al varón que la usa como un medio. Eso es lo primero que veía. Yo después profundicé y sigo leyendo y además cosas, versiones distintas de quién fue Medea, ¿no? Y de cómo era el sistema de vida en el que estaba. Pero esto del patriarcado atraviesa siempre estas tragedias. Y ahora, en mi mirada como docente en la Cátedra de Literatura Griega, es permanente. La deconstrucción y la búsqueda de herramientas desde el lenguaje antiguo hacia el lenguaje nuestro hoy y las grandes instituciones que son patriarcales y siguen siéndolo. Entonces, hay ahí siempre un enfrentamiento, una búsqueda de un discurrir, una discusión y hacer el propio relato de la experiencia de vida que no sea con las palabras del patriarcado. Es difícil. Claro. Estoy diciendo una cosa casi utópica, porque es Inclusive de construir. es casi una lectura de género sobre la tragedia, lo que de Claro, una forma, Ah, ¿no? Estás colocando. claro. Todo mm. el tiempo, todo el tiempo lo hice desde la primera vez que leí Antígona y después al ir adquiriendo herramientas y atravesando estas épocas tan críticas en nuestro país,
bueno, me fui formando y experimentando, y entonces ya es indudable que voy para ese lado. A veces yo no hablo en las conversaciones después de la función o en las ponencias, no hablo de los feminismos, del patriarcado. Prefiero hacerlo desde la experiencia de la creación, de la deconstrucción, y también ir viendo qué otras formas de nombrar puedo ir buscando, por lo menos para mí, ¿no? Mm. No Y quedar ahí enredada. me gustaría hacerte una pregunta, justo en relación a lo que estás diciendo, ya que esta cuestión de la búsqueda formal, ¿no? De no usar las palabras del patriarcado, es justamente algo de lo que nosotros también venimos discutiendo, como experimentación también, ¿no? Porque esta cuestión de estar fuera, ¿no? En Ujú. términos, o sea, fuera de la lógica patriarcal, fuera de lo fálico, digamos, ¿sí? Sí. Y entrando dentro del campo de lo femenino como algo muy difícil de nombrar, Ujú, ujú, ¿no? Creo ujú, que Medea nos introduce en una dimensión de lo femenino encarnado como arquetipo ahí, muy difícil de transitar. Y por eso prevalece, por eso prevalece la fuerza de ese mito que nos sigue convocando. Hay algo ahí que todavía no sigue sin estar elaborado de alguna forma, sí, ¿no? sí, 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 acuerdo con lo que decís, Cecilia. No sé si te interrumpo. Eh, sí, yo empiezo a recordar partes del discurso de Eurípides, que nunca se sabe si Eurípides, nunca se sabe, bueno, está en discusión, si era un misógino o si ponía en evidencia la crisis, la crisis no, la figura de las mujeres en aquella época tan lejana, ¿no? Se hacía visible los conflictos de las mujeres. Cuando Medea dice, por ejemplo, prefiero 3 veces o 7 veces, no me acuerdo cómo dice, portar la espada en la batalla que parir un hijo. ¿Qué dice con eso? Después las mujeres tenemos que aguantar todo. También se le está dando voz a esto de ustedes los varones se llevan la parte La más, gloria. la gloria, porque derramar la sangre con la espada era gloria. En cambio, derramar en el parto no era gloria, ¿no? O derramarla con la menstruación, más aún, menos aún, era gloria, ¿no es cierto? Entonces, eh, también lo podés, de qué manera lo decís a eso como actriz, ¿no? Bueno, esas partecitas así que están en Eurípides, tanto en Hipólito como en Medea, en otras tragedias, en Bacantes también, bueno, nos llevan a pensar esto, ¿no? De una figura, sobre todo Medea, muy ambigua, aunque la tragedia griega es ambigua en sus personajes, ambigua, vale dos, ¿no? Medea quiere ser como un hombre, pareciera en un momento, como si lo envidiara el varón, ¿no es cierto? Y también después esto de que no solo mata a los hijos que son 2 hijos varones, sino que mata de alguna manera al marido para que no, o sea, le quita la posibilidad de tener hijos varones que lo hereden, ¿no? Al matar a Glauce, mata al padre de Glauce, le mata a su propio padre, el único hijo varón, y viene matando varones en todos sus viajes, que es lo que tendría que haber hecho Jasón, lo hace por Jasón. Ahí, bueno, a mí no me da el tiempo para ponerme a analizar todo eso, pero es como mucho, una densidad de ese personaje, porque mata a los hijos, que es lo más grave, pero estamos mirando esto porque, claro, nosotras mujeres tenemos el mandato, digamos, de los hijos son sagrados, ¿no es cierto? Sobre todo en la cristiandad, ¿no es cierto? La madre es la figura, la virgen, la madre, ese arquetipo indiscutible, ¿no es cierto? Y las mujeres tenemos como función dar vida.
tener hijos, ¿no? Entonces, quien los mata va en contra de la naturaleza, se dice, ¿no es La cierto? naturaleza judío-cristiana. Judeo-cristiana, claro. Y de Una otras naturaleza muy religiones también. particular. Claro, claro, claro. Una perspectiva bien definida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay mucho ahí, ¿no es cierto? Mucho anudado, digo. Cuando yo tomé la Medea, no me di esto, una mujer que mata a los hijos. Esto no lo medí. No lo medí en el sentido, no juzgué, sino de qué forma enfrentaba a un varón, dónde le dolía más, a un varón, a un patriarca, dónde le dolía más, los herederos. Eso es lo que yo veía desde el comienzo. Claro, en mi juventud, la cuestión crítica, ¿no es cierto? Crítica social, no es que no la tenga ahora ya es un vicio, pero en la juventud estaba más relacionado a la pasión, al contacto con la movida política y social, y ahora también en la escritura lo pienso, lo repienso, y también desde el análisis y la psicología, ¿no? Y Eros y Tánatos que están presentes en la tragedia todo el tiempo. Entonces, ¿por qué esta mujer sería tanática, estaría del lado de lo tanático, mata la vida que ella dio? Sin embargo, también para armar el personaje me relacioné con esto de si mata la vida que ella da, y ella, ¿cómo es ella? Eh, nunca llegué a pensar en esto de que es un personaje vencido. Por otro lado, en la tragedia griega, el personaje siempre hace un cambio, una metabolés se llama, ¿no? De un estado al otro a causa del error que comete y lo reconoce, como Edipo, ¿no es cierto? Uy, me mandé una macana, me casé con mi mamá, maté a mi papá, bueno, lo reconozco, cumplo con la ley, quedó fuera de la ciudad. Medea no hace eso, es la tragedia más controvertida, se dice que en la estructura sería como la más defectuosa, porque el personaje no reconoce un error, la jamartía, el error de matar los hijos. Para ella, no es que esté bien, pero es la manera que tiene de quitarle hasta la posibilidad de no sufrir a Jason, porque lo deja vivo, lo podría haber matado a él, pero si lo mata se le acaba el sufrimiento. Esa es la lógica para mí también, ¿no? Bueno, lógica del personaje, no, yo no que acuerde con Sí, eso, es ¿no? una Sino, herida, la herida que Medea quiere implantar es una herida patriarcal, con las armas del patriarcado inclusive, ¿no? Porque ella pareciera que tiene la capacidad de transitar las dos vías, ¿no? yo También. creo que sí, pero también yo siempre digo, no podemos medir con las reglas de los feminismos hoy, en una tragedia del siglo IV y el mito más antiguo, que el siglo IV antes de Cristo, mucho más antiguo. Es decir, las herramientas de discusión no son las mismas, ¿no es cierto? Ya con haberla puesto en la escena, el dramaturgo era mucho. De hecho, que creo que se hizo, no se volvió a repetir la representación de Medea, no se repetían mucho, pero esta tragedia como que se dejó ahí. Fue bastante controvertido la Eurípides. Pero digo, no podría decir que el autor la escribe con una mirada crítica, Ujú, ¿no? Del patriarcado. ujú, No me atrevo a decir eso porque no tengo tanta herramienta, ujú, pero sí que me da la posibilidad al poner este personaje en escena, y no es la única madre que mata a los hijos en la tragedia griega. En otra tragedia, también de Eurípides, Bacantes, la madre Ágave, en un ritual a Dioniso, que también se discutía por una cuestión de la herencia, cuando está borracha, está en plena manía del ritual, sin saber cree que mata a un león y ha Sí, matado a sí. su hijo. Mm. ¿Lo conoces, Silvan? Sí.
Sí, Y me acuerdo. entonces, está Eurípides con las madres que matan hijos. Ujú. Bueno, habría que ver. Eh, Igual Medea era extranjera, ¿no? Eso también Era una lo extranjera. conversaba. Ujú. Sí, Entonces, sí, como sí. que... Tiene muchos ingredientes, exacto, Ujú. exacto. Ella no es aceptada en la sociedad. Ahí hay Ujú. cuestiones políticas fuertes, ¿no es cierto? Es una extranjera para los griegos, no es aceptada. Vive, digamos, en los alrededores de las ciudades, según el mito, cuando la lleva Jasón a, a Corinto. Y entonces, eh, lo que ella quiere, ella sabe que es una extranjera, una bárbara. Es decir, Eso. Medea, la bárbara. Nosotros hoy decimos bárbaro por decir, uy, qué torpe, qué bruto, una cosa así. Pero bárbaro quería decir que no hablaba el idioma griego, la koiné, o que estaba fuera de eso que era el imperio griego, ¿no es cierto? Ella era de la zona del Mar Negro, donde hoy sería una parte de Turquía. Entonces venía con otros códigos también, ¿no? Aunque también había traicionado a su padre para irse con Jasón. Ustedes saben que hay muchas versiones del mito de Medea, ¿verdad? Deben haber estado trabajando con esto. Y también algunas versiones de los hijos de Medea, que la mayoría son que Medea no mató a los hijos, sino que los hijos fueron apedreados por la gente de Creonte y de Glauce, porque ellos portaban, bueno, Medea los manda con el regalito envenenado, y los chicos escapan, los jovencitos escapan y los apedrean y los matan por haber llevado el regalo envenenado. También hay otra versión que dice que Medea no tenía la intención de matarlos, que se los ofrece a la diosa Hera, la diosa del hogar, del matrimonio, y que se le va la mano en el ritual y accidentalmente los mata. Quedan como expuestos, no hay mucho detalle de esa versión. Y parece que el primero que hace esta versión en que ella los mata es Eurípides. Entonces esa es la versión que queda, ¿no? Pero siempre también se ve esto de que mata a los hijos y a todos los varones que están en relación a ella. Padres, al marido no lo mata para que sufra, le mata a los hijos, que son los herederos. Mm. Y mata a Glauce para que ella no tenga herederos con Jasón, porque Jasón lo que quería con Glauce era tener hijitos griegos, Hijitos griegos. hijitos, quería tener grieguitos. Eh, bueno, eso. Y ella, al matar a la prometida de Jasón, lo deja sin la posibilidad de tener hijos. Ujú. No, en la tragedia hay solamente el comienzo de esta mención de que Medea llora, grita apasionadamente dentro de su palacio, dentro de su casa donde estaba, un carromato, dice otra versión, y que cuando se decide, ella llora, patalea y se vuelve loca dentro de su casa, y cuando toma la decisión de la venganza y abre la puerta del palacio, no llora más, no grita más y solamente hace peitó, la persuasión. De hecho, que su lenguaje es un ejemplo del lenguaje argumentativo en la tragedia griega. Es la mujer que tiene toda la capacidad de argumentar, de envolver a Creonte, por ejemplo, para convencerlo de que la deje un día más en ese lugar, porque ella había sido expulsada, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, el desarrollo de su discurso es el peligro, además de lo que ya se sabe de las hechicerías, ¿no? Entonces, uy, es como muchos ingredientes para una sola persona.
Mm. Era convincente. Era muy convincente, seductora en el discurso, seductora en el sentido de conduce con su discurso. Ujú, Peitó, argumenta. Es como que ujú, te deja sin argumento posible, ujú. ¿no? Sin palabras, sería. Eh, Es muy hábil. Castradora la mujercita esa, sin palabras, sin hijos. Pero Bueno, en tu versión tú te centraste más en esa relación con el hombre, ¿no? Como... sí, en la discusión, en la pelea con el varón, con Jasón. Y Ujú, en en lo teatral, en el metaforizar con la tela, con el vestido, todo lo que ella tiene. Es como armar el venenito en ese vestido. Porque Mm. también siempre veo que las mujeres tenemos temas con las telas, con los tejidos, ¿no? Que vamos ujú, tejiendo y la historia se va tejiendo, la vamos cosiendo. Mi madre tejía y cosía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, y creo que parte de mi trabajo en escena con los vestidos y el vestuario tiene que ver con eso, ¿no? Pero creo que las mujeres en general tenemos este tema con vestir para algo, como una investidura. Y Mm. Medea me da eso también, la hechicera que se viste, porta mm, ese vestido y se transforma en esa hechicera, bruja. Y bueno, y en esto del transformar, de lo mágico, ese vestido puede ser su marido, sus hijos, ella O también misma. como si formaran parte de su cuerpo, ¿no? En ese entretejido, en la tela. Hay Como una que- unidad ahí, sí, 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 sí. Yo creo que no es inocente, supongo que en los varones tampoco, pero bueno, yo hablo de lo que me toca a mí, de lo que poco que conozco, que no es ningún vestido, nada que nos viste es inocente, ¿no? Hay una investidura, no lo mm, digo yo, esto está muy estudiado, da para mucho, ¿no es cierto? Pero me he visto de, eh, mi ropa habla por mí también, ¿no? Ah, Sí, mi vestuario, mi vestidura. Y hay una también semiótica, sí. sí, no, claro. Y en el teatro, bueno, viste, yo trabajé mucho con las telas, con el teñido de telas. En una época, una versión de Medea teñía en escena de una tela que era blanca antes, se teñía de rojo, rojo marrón, como si fuera sangre y chorreaba. Fue más efectista era. ujú, Eh, pero también me sirvió una especie de archivo en el proceso creativo para esto de la transformación. Entonces, Mm, la tela, el vestido para mí puede ser todo lo que desde que nace hasta que muere, ¿no es cierto? Desde el primer vestidito hasta la mortaja de ella y de todos los que pasan por su historia. Es su ujú. hermano muerto también en algún momento. Y bueno, y después también me resultó muy difícil a mí, profe de letras, dejar el texto, Mm. eh, ¿cómo decirlo? Que no me domine el texto, el verso y lo racional. Soy muy mm, cabezona, muy racional, era. Eh, y el teatro me da eso de equilibrar un poco, parar la cabecita, no creo que se pare, obviamente, pero de equilibrar un poco en el juego y en esto de, bueno, lo tengo que decir, todos esos versos de la Eurípides o de Heiner Müller los digo con el objeto, con mi cuerpo, y la Mm, unidad con el objeto y el cuerpo, ¿no? Entonces, también ahí tuvo mucho que ver mi directora Carolina Balduzzi, porque durante la pandemia
empecé a entrenar con ella por Zoom, ella está en Buenos Aires, y cuando vio lo que tenía de Medea, le pedí ayuda, que me dirigiera para hacer la primera reestreno, y, y bueno, y trabajamos mucho con la antropología teatral, los principios, el ritmo, la relación con el objeto, Ujú. la voz, que la imagen, partitura de imágenes y el texto por otro lado, para poder, bueno, dejar de que sea un peso el texto. Y a la vez, no, es precioso el Mm. texto que iba haciendo entre Müller, Eurípides y las propias palabras. Es un trabajo precioso, ¿no? Entonces, que las palabras tomaran cuerpo, una cosa así. Sí, es maravilloso el trabajo de ella porque la tela se va transformando en el otro personaje también. Ella dialoga con la tela, pero la tela como que nunca se separa de su cuerpo. Mm. Entonces, siempre está con la tela en el cuerpo, pero la extiende hacia otra dimensión que pareciera ser otro personaje. Eso es Ujú. muy, muy interesante lo que ella hace porque es como que multiplica como la escena, pero siempre es ella y la tela. Mm. Y recuerdo que hay una escena en que tú sacas así como otro elemento, que son unas varillas, ¿no? Ah, Eh, sí, 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 tenés razón, sí, sí, sí. sí, Sí, sacas como otro, es una capa bastante amplia, claro. sin que se vea, un truquito es que tomo unas varillitas que son agujas de tejer muy Ujú. fuertes, las abro y bueno, se trabaja algo de una danza turca, baja, Muy oriental la sentí muy también, como oriental, muy sí, 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 oriental. sí, 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 Y sí. yo vi la obra como esta mujer que cuenta a través de los diálogos lo que le ocurrió y el público como espectador juez también, ¿no? Mm, sí, sí, Como interpela. claro, y como que comienza, o sea, como ¿y qué harían ustedes, no? ¿Y qué pasaría si ustedes vivieran esto? Como que me vea también, o sea, lo que Mm. yo vi de tu trabajo, que también interpelabas al público, como no hay buenos ni malos, ¿no? Esta fue mi historia y esto fue lo que hice porque esto me pasó. Entonces, como que Medea para mí, independiente de lo que hizo, yo creo Ujú, que su fuerza está en que lo hizo, en claro. que se arrojó, ¿no? Como que hizo algo que en la época en que fue creada, las mujeres tenían un rol que era la reproducción, ¿cierto? Ujú, Como al rebelarse ante ese rol que se les otorgó, ya si yo soy creada para la creación o fui creada para la reproducción, mi poder es no hacer lo que fui como mandada y matar todo aquello que hice, ¿no? Eh, porque Aristóteles en uno de sus libros, él habla, dice, que la mujer es un animal reproductivo. sí, 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 sí. Por eso digo que siempre yo leo con cuidado, no es que esté, digamos, eh, siendo, que esté fundamentando, esté diciendo, bueno, es otra época, había que pensar esto, Mm. pero toda la estructura social, política, era muy distinta y la mujer tenía ese rol indiscutible. Entonces, yo no digo que no se vea desde lo crítico, ¿no? Porque es la base del patriarcado, eso es lo que hay que deconstruir. Si leemos tragedias y lírica de esa época es para deconstruir y ver cómo pasaron los modelos y siguen pasando, ¿no? Ujú, Entonces, me parece que ahí hay mucho trabajo en el lenguaje, en las ujú, imágenes, ¿no? En ujú, la forma de la argumentación y en para qué argumento también, ¿no? Bueno, y en ese predominio del raciocinio que aleja a la mujer como esta que no la salva, que un poco más dice Aristóteles, ¿no? Dice animal porque animal, son en griego, es el que queda lejos,
no lejos, queda por fuera de la polis, de los límites de la ciudad, que es la política. No tiene derecho a argumentar, no habla en público. Por No, eso de hecho la también, mujer no tenía presencia en lo político tampoco. no tenía palabra, por eso no podía ni hablar ni llorar en público en Ah, algunas exacto. zonas, ¿no? Sí. Entonces, por eso la Medea también aparece, esto es visible, hay que leerlo como, mirá, Eurípides pone en escena esto, la mujer está llorando, desesperada o herida, Medea, adentro, y cuando sale de su casa argumenta. Y el discurso que dice a las mujeres corintias es un discurso impecable en lo retórico. Y es Eurípides, obviamente, no es Medea, pero Eurípides lo pone en boca de una mujer. Digo, ya está vigente esa crítica, esa crisis de la racionalidad que toma a la mujer como un animal, como una salvaje. Y los niños también son eso, excepto los varones que son los que tienen la posibilidad de ser educados para tomar la palabra en público, ¿no? Entonces que Medea para mí mate sus dos hijos, y son dos hijos varones, también es más de esto del patriarcado, ¿no es cierto? Para mirar este abuso de la autoridad eh, del varón, ¿no? Eh, Es no se como un menciona. atentado, ¿no? Lo que hace Medea es un atentado. Sí, y además pensemos también de qué Mm, zona viene Medea, de qué región. Eran sumamente extremos, y son, mm, ¿no es cierto? Son todavía en la mm, cultura que es más de Oriente que de mm, Occidente, mm. todo o nada. Medea tampoco se casó con Jasón bajo la ley de los griegos, digamos. Se casó por fuera, se casó, algunas versiones dicen que antes de salir de la Cólquide, otros dicen que en el camino, otra versión dice que antes de entrar a Corinto, a Grecia, pero más fue un juramento, y Medea lo que viene a pedir es la restitución de un juramento. O sea, le reclama a Jasón que él ha transgredido un ritual sagrado, que es el del matrimonio. Cuando empecé a trabajar esta imagen que vos viste, Silvana, que con la tela del vestido los levanta, Sí, después sí. que tiene una imagen como del hermano muerto, que lo tiene ahí tirado, es la tela que tiene, parece el ritual de muerte, y desde Ujú. ahí hace como una maniobra y levanta así con las manos, pero Sí. cubiertos de tela, como si fueran los dos hijos, y les dice, Ujú. vayan con su padre, que él quiere, no sé qué, bla, bla. Ahí yo recién empecé a tomar contacto con esto de la presencia de los hijos. Mm. Eh, antes no, sino antes eran eso eh, ese objeto que a veces tienen, en los que se convierten los hijos de las parejas que pelean, que se discuten, ¿no? Que los hijos quedan en el medio, y que es terrible, terriblemente doloroso para esos hijos. Ujú. Eh, y entonces cuando empiezo a trabajar con esta imagen de los hijos que lo ve, y ahí empiezo a dimensionar un poco y a decir, ¡ay, pobrecitos! Esto de conmoverme como actriz, decir, ¡ay, esto es muy fuerte! Y Sí. cómo una mujer puede eso, llegar al extremo de matar. Me río porque una vez fue mi terapeuta a ver Medea, una vez que estuve en Córdoba, no hace mucho, hace como 2 años, y bueno, fue a ver la obra, y ella decía un poco esto que dije antes, que ya lo había estado viendo yo, cómo el dolor, dice, lo que me queda es cómo el dolor hace, la única forma de zafar o
de atravesar ese dolor es la locura, como si la locura fuera la salida a semejante dolor para este personaje, ¿no? Eh, o la muerte o la locura. Entonces ella nos hacía pensar en esto, ¿no? En un grupo de charlas también. O la muerte o la locura. Y como Medea verla en esta cosa de la locura de matar a los hijos, ¿a quién se le puede ocurrir esa venganza, ¿no? Solamente una persona que no está en sus cabales, porque más allá del patriarcado y todo esto, bueno, imaginarse algo tan terrible. Es que la cuestión ahí me parece que es que justamente Medea no se deja asignar toda como madre. Ahí que está la cuestión. Medea es no todo, no es todo madre. No Porque es todo vos mal. dijiste una cosa que a mí me hizo un ruido, que dijiste, ¿cómo una mujer puede matar? Claro que una mujer puede matar y una madre también puede matar. Y esto es lo que de alguna forma nuestra cultura judeocristiana nos condiciona en la mirada de la lectura que podemos hacer de Medea en un primer acercamiento, porque rechazamos Totalmente. inmediatamente una mujer madre que pueda matar a sus hijos. A sus Un hijos. hombre sí, digamos, si uno empieza a hacer traspolaciones, muchas cosas son mucho más palatables en Sí. términos de horror que si los realiza una mujer, ¿no? También. Por eso hay algo de la violencia y del horror y de lo monstruoso que trae Medea como arquetipo femenino que es muy incómodo. Es incómodo. Sin embargo, cuando por lo menos esta versión que yo hago, se abre el conversatorio, la posibilidad de charlar después de la función, siempre hay, más que la incomodidad hacia el personaje, las mujeres siempre, bueno, pero yo estoy del lado de Medea, no sé por qué. Es como que siempre pasa esto, de quedar pensando, o qué le pasó, nunca se la juzga desde este lugar una asesina de sus hijos. Eso no lo escuché, ¿no? Sino pensar en esto de inmediato, que es qué le pasó, qué le hizo el tipo, o bueno, ella se sale de lo que normalmente se considera una madre, normalmente no, para la cultura judeocristiana o religiosa, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces, eso. Y yo, ¿sabes qué? Hay un libro, seguro que lo han visto, lo tengo acá, Medea, de Christa Wolf, eh, que súper recomiendo, porque ahí los personajes en torno a este mito hablan, incluso habla una hermana de Medea. Por supuesto que es ficción, ¿no? Pero Christa Wolf hace mucha investigación sobre el mito, incluso a veces hace una llamadita en medio del texto de ficción y te remite a dónde leer sobre el mito. Poquito, pero lo hace varias veces. Entonces yo a veces me he demorado en eso, y lo que me preguntaba muchas veces, también conversando con un grupo de psicólogas y escritoras que nos juntamos una vez a conversar sobre este mito, eh, eh, y la madre de Medea, los hijos no hablan, y la madre de Medea, que no aparece nunca en los relatos ni en el mito, ¿no? Apenas nombrada alguna vez, pero jamás se habla del padre, qué es lo que qué hizo el padre, quién era, qué pobrecito se juntó los pedazos del hijo. Bueno, eh, pero de la madre ni se la menciona, ni sabemos el nombre de la madre de Medea generalmente, ¿no? Entonces, Christa Wolf, por ejemplo, hace hablar a la madre como personaje, y bueno, y les reclama cosas. Medea también, son monólogos, ¿no?
pero monólogos interiores, pero Medea también le dice cosas de su madre. Los hijos acá tampoco hablan, pero ella habla de los hijos, Medea habla de los hijos, y habla del hermano, que ella no mató al hermano, en realidad, y es una de las versiones en el mito también, que al hermano de Medea lo mató el padre, porque el padre tenía un tema de herencia del trono y no le quería dar el trono al hijo. Entonces, para perpetuarse en el mandato que se terminaba, lo manda a matar al hijo, y como Medea tenía un carácter muy extraño y hacía rituales, la dejaron entrever que ella lo había matado. Y por eso, esa es una de las razones por la que se tiene que ir de la Cólquide, y Jasón le viene al pelo, digamos. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Porque en este Yo cre- libro también, en la ficción, Medea es como que dice, yo cargué con la culpa porque no podía discutir con mi padre. Entonces siempre está esto de el diálogo o el no diálogo, o el no poder hablar con el padre, con el hermano, con Jasón es con el único que argumenta y discute, ¿no? Eh, yo creo que nuestro trabajo está buscando de alguna forma esa experiencia de dar voz a los hijos, pero yo creo que queremos encontrar en ese camino algo que justamente revele ese lugar de hijo que existe en ese lugar de madre que existe para Medea, justamente. Ajá. Hay algo de curador, yo creo, en ese proceso, y justamente leer Medea desde este lugar que no sea ah, la terrible, ¿no? Monstruo. Eh, pero ¿cómo transformar eso en un discurso, ¿no? Justamente, porque nuestras experiencias traen algo de un silenciamiento, justamente, de cómo en el arquetipo de esos hijos estamos silenciados, y nuestra idea es justamente dar voz a eso. Mi pregunta sería, a partir de tu experiencia escénica, investigación y todo lo que traes, em, ¿sería posible Medea, o sea, cómo puede ser Medea una madre? Ya sabemos que es más que una madre, pero ¿qué madre es Medea al fin? Porque yo creo que esto sería una pregunta para nosotros muy importante. Sí. Es una madre que se sale de lo esperado, del mandato cultural, digamos, por lo Ujú. menos cultural. Ajá. Creo que es una madre, podríamos, esperen un poquito, me va a completar. Eh, es una madre, se sale del mandato cultural, prevalece en ella esto de, lo mismo ella responde a mandatos, porque responde al mandato de Hécate, de esa divinidad a la que ella con el ritual de casamiento hizo una ofrenda, Ujú. ¿no? Sería como un juramento, ofrenda, tienen el mismo Ujú. origen. Eh, y entonces no se sale del rol de sacerdotisa o de mujer dedicada a esa divinidad o Ujú. al símbolo a lo que representa, ¿no? Entonces ahí Hécate representa la sombra y la luz también. Y ella tiene esa polaridad, es nieta del dios Sol y sobrina, creo que es, de Hécate, su divinidad que la rige. Esos serían los arquetipos.
Entonces, esa polaridad está siempre en el ser humano. Yo no sé cuál es eh, el modelo de madre que tiene Medea. Ujú, Yo creo que cada madre es como puede ser y como va eligiendo y como ujú, se va haciendo. ujú, Tampoco está totalmente libre de los mandatos que tiene, sociales, culturales, religiosos, de su propia familia, ¿no? Yo creo que de eso no se puede escapar, sí creo que se puede ser consciente. ¿Quiero yo ser la madre que esperan que sea? ¿Qué madre tiene que ser Medea? Me pregunto yo, ¿no? sí, Este, yo no sé que lo esperable sería que cría a sus hijitos y punto, ahí se termina su vida. claro. Ella se hizo cargo, según el mito también, en algún momento, del deseo que tiene por Jasón. Siempre el mito habla de que lo ve a Jasón y se queda o enamorada o que lo desea. Y que ese deseo sería el que la lleva a irse de esa isla, a engañar al padre, a renunciar y bli, bli, bli. Y a envenenar gente en el camino para poder seguirlo a Jasón y servirlo a él. eh, Tienen los hijos en el camino. Entonces no sé cuál es el modelo esperable. Por eso también menciono esto de que nunca se habla de la madre de Medea, porque a veces uno teniendo más o menos presente quién te crió, quién hizo de madre o fue la madre, uno, bueno, ve algo de el modelo que tiene, Ujú, tanto para seguirlo como para decir, no, yo así no, sí, y ver cómo deconstruyo. No sé, no se ve nunca en el mito el modelo de madre que tiene claro. Medea. Siempre está más relacionada con esa diosa que es ambigua, vida y muerte. Yo te pregunté eso porque para mí un poco Medea es como la madre del devenir, en el sentido de que justamente no es solo Apolínea, y no, aunque es Apolínea. Ujú, ujú. Entonces hay ese lugar que para los griegos es insostenible, es indeseable, donde hay ese otro que no es el Apolo, donde hay ese otro que desafía ese lugar. Que es civilizatorio, ¿no? Exacto. Entonces, yo intentaba leerla como la madre del devenir, digamos, Ajá, en un cierto sentido. ajá. Eh, no sé, eso. Por eso quería saber un poco de ti, porque yo creo que a partir de ese lugar podemos ser hijos del devenir también. Y a partir de ahí empezar a pensar esa voz que podríamos darles a esos hijos, ¿no? Ah, Sí, yo cuando pienso en mis propias hijas, por ejemplo, eh, estoy muy contenta con mis hijas y me cuestionan todo el tiempo, me interpelan más que cuestionan, ¿no? Con su propia vida. Entonces, también digo, bueno, yo siempre interpelé, yo siempre cuestioné, bueno, ahora, ¿qué espero? Eh, y ellas cuando me hacen una vuelta de la madre que tienen, también ven esto de que, bueno, mamá, pero vos no sé cuál es el modelo, vos vas cambiando, ¿no? Y yo creo que ellas también, y no espero que sean las hijas de determinada manera. Creo que esta palabra de venir hijos, de venir madres, bueno, es así, es un devenir, no es un yo soy esta hija porque tuve tal madre y porque la sociedad espera que sea así, a través de la madre que tuve. mm, Madre o sujeta madre o sujeto madre, ¿no? mm. Entonces, pero es mi visión particular, no, no es la de todo el mundo. En general, yo veo acá en lugares más jóvenes como la Patagonia, ¿no? Donde hay estructuras muy, muy fuertes de el deber ser madre de una manera y el deber ser hijo de una manera, hechos para la producción, tanto madre como hijos. Ujú.
y envueltos a veces en discursos de construcción, pero hechos para la producción todo el tiempo. Hay que ser productivo, producir para el bien. ¿Qué es eso? Producir para el bien. Yo en la tragedia veo esto de lo ambiguo y hasta de lo doble. Por eso lo identifico con Dioniso más que con Claro, Apolo, ¿no? claro, Lo otro, la otredad. claro, Para mí Medea es esa otredad, exacto. eso es lo más precioso que tiene, que no lo nombro, pero es lo más precioso que tienen los personajes de Eurípides. Y en la Medea está claro, siempre es una otra. ¿Por qué es extranjera? Bueno, es una otra. ¿Por qué es una madre que mata a los hijos? Es una otra. ¿Por qué es una mujer que cuestiona al marido? Es una otra. Cuestiona a la ciudad, a las mismas mujeres las cuestiona. ¿Por qué son obedientes así? Ustedes están muy cómodas, yo no estoy cómoda acá, así le dice a las corintias. Entonces, siempre es la otra, y ante ella misma es la otra, ¿no? Porque Ujú, ¿cómo me miro después que hago esto de matar a los hijos o de matar a alguien? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me veo si no estoy totalmente perdida, ¿no es cierto? Y no solo el dar muerte al otro, ¿cómo me miro cuando le doy vida a alguien? ¿Cómo me miro después? ¿Qué hice? Bueno, Eh, a mí se me acaba de ocurrir una cosa, porque yo creo que sos una muy buena madre Medea. Eh, yo creo que nosotros en algún momento cuando formalicemos algo del texto y otras cuestiones, porque mucho de lo que hablaban y los escuchaba, pensaba lo siguiente, que nuestra intención es narrar a la madre. ah, Los hijos narran a la madre, mm, ¿sí? mm, Ya no la madre a los hijos. ujú, maravilla, mm, mira. ujú, Entonces ujú, nosotros vamos, vos le preguntaste algo a la madre, a la madre Medea, pero es una pregunta que vos vas a responder, mm, en realidad, ujú, porque vos vas a narrar a esa madre, mm, ¿no? Porque sí, reconocerse hijo es reconocer que uno tiene madre también, ¿no? ujú, Claro. Entonces, sí, pero ahora ahí está este pequeño desdoblamiento que nosotros estamos proponiendo, ¿no? De sí, situarnos en el lugar del hijo sí, Cecilia. que ahora cuenta la madre, ¿no? Entonces, Y perdón, y de alguna manera un poco se cerraría, ¿no? Esa triada, como Mm, que habla Jasón, se defiende ujú, Jasón, Medea, toda la obra se está defendiendo, en qué momento los hijos se defienden, ¿no? Como... Y también ¿por qué en esa época la voz del hijo no fue relevante o las voces de los hijos no fueron relevantes? ¿No? También esto, ¿no? La mujer no podía hablar en público, los niños tampoco, y solamente los ancianos propietarios, ujú, según lo que cuenta la historia, ¿no es cierto? Entonces los niños infantes, infants quiere decir que no tiene palabra. Los infantes, menos como ciudadanos, como que sí, su lenguaje, Testimonio, ¿no? su testimonio no era categorizado dentro de la polis, digamos, ¿no? La de la Ujú. mujer tampoco, pero la mujer siempre que habla o termina ahorcada o termina fuera de la ciudad o etcétera. ajá, Vemos todas las tragedias, ¿no? Este, o queda como la otra, en una situación de otredad, como es la media. Entonces, este, ¿por qué no hablan los niños? En ninguna tragedia hablan los niños, que yo sepa. sí, Debe pero haber por eso una una... cosa son niños y otra cosa son hijos. Ah, claro. bien, bien, sí, 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 sí. Sí hay hijos que hablan. El Hipólito está en posición de hijo y habla. Ahora, yo digo esto también, ¿no? Poniéndome por fuera de la escena. Ujú. Digo, ¿qué quieren decir los hijos? Mm, Porque lo digo desde este lugar. Ustedes son hijos,
cuando ven Medea, ven este lugar de la falta que tienen los hijos de expresión. Entonces, ¿qué palabra toman ustedes? Es necesario que ustedes tomen la palabra, ustedes hijos. No estoy hablando de Silvana, Diego, Cecilia, Sí, Alba. sí, sí, que No, los hijos tomen la nosotros palabra. hijos tomemos la palabra, ¿sí? Yo perdí a mi madre muy joven y cuando la perdí estaba entrando en la adolescencia, así que la vivía cuestionando. Imagínense la carga que me quedó durante mucho tiempo, y no sé si hasta hoy, de seguir discutiendo y en esa pelea con mi madre, ¿no? De adolescente. Entonces, yo también me sigo preguntando, yo hija, ¿y ahora qué le digo a mi madre? Mm. Me lo vuelvo a decir en este momento. ¿Qué le digo a mi madre? ¿Qué hija soy yo? ¿Y en qué etapa de ¿Qué tu vida madre? también, no? ¿Cómo? Lo que pasa es que lo hemos conversado en otras ocasiones, que no es lo mismo hablarle a la madre cuando uno ya tiene 30 o 40 a cuando uno tiene 20, ¿no? O 15. Absolutamente no. No. Los hijos van mutando, ¿no? Van creciendo. Sí, ojalá que sí. Pero creo que sí, que es así. Yo siento eso también. Tengo curiosidad de la mujer madre, no solo de la madre. Tengo curiosidad de esa mujer madre que me trajo al mundo. Ujú. Yo Cada creo vez más. mm, yo ¿Mm? creo, Alba, que por lo menos desde mi perspectiva hay como mucha contradicción, como en el sentimiento, en el pensamiento, porque por un lado está esta mujer que te dio la vida, pero que también te genera un profundo sufrimiento. Entonces, como no, es como que no sabes, ¿no? Como que no tienes como una brújula que te vaya guiando en esta relación, sino que te vas llevando principalmente por emociones fuertes, más que por una racionamiento del vínculo, ¿no? O sea, yo creo que por eso entonces, por ejemplo, un día podemos amar a nuestra madre, quererla, darle besos, pero el otro día querer matarla, odiarla, y es como muy Totalmente. visceral, ¿me Por entiendes? eso Como, pensé, por eso pensé Medea como una madre del devenir, porque nuestro lugar de mm, hijos tiene que ser un lugar de hijos de devenir. En mi, del se- de... en- sí. Sabes, como yo ando pensando mucha parte de esa lectura de Nietzsche, porque fui a intentar leer un poco el nacimiento de la tragedia y lo que él discute ahí. Yo creo que es imposible que lleguemos a un lugar interesante para lo que busquemos si no nos entreguemos a lo dionisíaco que toma Medea. Porque como hijos de Medea solo podemos ser dionisíacos en ese sentido. Y tomarnos la voz ya es un acto dionisíaco, ¿no? Exacto. Sí, 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 Ujú. sí. Yo soy totalmente em, partidaria de lo dionisíaco. De hecho, investigo vacantes, es mi tema de investigación para un próximo doctorado, vacantes en esto de lo dionisíaco y en estas relaciones familiares y de transvestismo y etcétera, etcétera, que hay en vacantes. Y la manía, esa especie de locura, que también la relaciono con el cuerpo sagrado o esta alteración del cuerpo en el teatro, ¿no? Que es muy Ujú. difícil de entender y de atravesar, ¿no? Entonces, desde ese lugar está esa Medea en una... Claro, alguien puede decir, pero ¿qué está diciendo esta señora? Porque de ver lo sagrado de Medea, en ese Claro. acto, en ese Ujú. pasaje que hace, el matar a los hijos no es una justificación, sino que es un pasaje de un estado al otro, de hacer que algo cambie, de Ujú. provocar un cambio que esté realmente, que lo provoque ella, tomar las riendas y bueno, se acabó y este es el punto final. Algo de Ujú. eso hay ahí, ¿no? Que sería una sacralización, un pasar, salirme del tiempo y espacio cotidiano, eso es lo sagrado, ¿no? En el ritual. Entonces, de eso hay mucho en Medea, de eso, de lo ritual, del hechizo,
de los cuerpos, de su propio cuerpo, y ahí me gusta mucho, me moviliza mucho los textos de Pascal Quignard, pero sobre todo de ese que se llama, del libro que se llama El origen de la danza, que él habla de su proceso creativo, que acompaña el proceso creativo de una bailarina de Butoh que hace Medea. Entonces él escribe sobre su madre. Súper recomiendo si no lo han visto, creo que está en internet, incluso lo pueden bajar. El ¿Cómo se origen de llama? el origen de la danza, Pascal Quignard, con Q, Quignard. ¿Quieres que Ah, te lo sí, ya diga? lo vi. ¿Lo viste? Perfecto. Es delicioso absolutamente. Pero Pero ese libro en especial dice esto de que en este sentimiento contradictorio que decía Silvana, que más que un sentimiento es el percibir nuestro, cuando nacemos, nos caemos de ese paraíso uterino, ahí está, ese. Nos caemos de ese paraíso uterino, ¿a dónde? Al mundo, es una caída al mundo, y bueno, acá está lo existencial, ¿no? Caída al mundo, ¿para qué? Para morirme. Mi madre me trae al mundo para morirme. Epa. Y él empieza a uy, qué hablar fuerte. ahí. Es No lo había terrible, pensado porque ahí así. empieza a hablar de una Medea negra. Uy, Sí. bueno, tienen que leerlo. No, pero qué Pero interesante esa lectura que da, porque es como, hay algo inevitable, ¿no? Que nuestra madre nos claro, pare para morir. O sea, eso para es, morir. Esa es la claro. culpable de que nosotros nos vayamos a morir. Es nuestra madre. ¡Qué horror! La que me trae al mundo para morir. Morir. No, bueno, me trae al mundo para vivir. Bueno, pero implica la muerte. La muerte, incluso este pasaje de lo uterino, que es otra forma de vida, no tiene que ver con esta vida acá en el mundo, es donde todo es ese paraíso, ese placer, esa cosa inconsciente, bueno, todo lo que sea eso, y el dolor de nacer. Quiñar, es bellísimo todo lo que dice esto, ¿no? Él lo traslada después a la danza butó, al teatro, a la tragedia, a todo, es un tremendo, tremendo escritor. Y Pero yo un poco, tremendo. perdónala, pero es que yo estaba pensando en esa contradicción que yo te decía que yo siento, ¿no? Como de que te amo, pero que te amo. Es como, yo siento que esa contradicción de entre la vida y la muerte también, ¿no? Exacto. Como que es parte de, ¿no? De querer y odiar, de amar, de nacer, de morir. Ese juego, ¿no? Como que un mismo ser te pueda generar sentimientos tan fuertes, ¿no? Tan fuerte. Es trágico. Ujú. Es Bueno, trágico trágico. porque esa doble cara de Dionisos, ¿no? La risa y el llanto. Y Ujú, no tiene vuelta. Por eso es lo trágico, no una tragedia, sino el sentimiento de lo trágico, o el conflicto de lo trágico. Es lo que no ujú, tiene vuelta, no tiene solución lo trágico. ujú, ¿Cómo ujú. soluciono esto de que nací? No, no tiene solución.